Continuaremos desarrollando nuestro estudio de la primera ley, hablando del trabajo de expansión, pero esta vez vamos a aplicárselo a algunos procesos característicos que suelen ocurrir en los sistemas. El primer proceso es el proceso a volumen constante, llamado también el proceso isométrico o isocórico. En este proceso, como el volumen permanece constante, si lo graficamos en el diagrama PV, su gráfica es simplemente una línea vertical hacia arriba, entre el estado 1 y el estado 2. Aquí se ha representado un incremento de la presión a volumen constante. Ok, en este caso, el trabajo seguimos calculándolo con la integral P de V, pero puesto que el volumen permanece constante, el diferencial será cero, no hay cambios de volumen en ningún momento, y eso significa que esta integral vale cero. En todo proceso isocórico, el trabajo es siempre nulo. Véase que este resultado es solamente debido a la naturaleza del proceso mismo. No nos ha interesado acá saber nada acerca de la sustancia de trabajo. Esto podría ser un líquido, un sólido, un gas. No nos interesa. Si el volumen permanece constante, obviamente no habrá trabajo de expansión, porque la frontera no se ha movido y no hay desplazamiento. Bien. El otro proceso que nos interesa conocer es el proceso a presión constante. Este queda representado por una línea horizontal en el diagrama PV. Otra vez, el trabajo integral de P de V ahora es la presión la que es constante y, por tanto, en la integral podemos sacarla como una constante y simplemente integrar dV. Pero la integral entre V1 y V2 de dV es simplemente V2 menos V1 por la presión. Es decir, en todo proceso isobárico, el trabajo lo vamos a expresar como el producto de la presión por el cambio de volumen. Nuevamente, este resultado es totalmente independiente de la sustancia de trabajo. Si yo tengo agua líquida y la caliento a presión constante de un volumen V1 a un volumen V2, el trabajo realizado será P por delta V. Si tengo un lingote de acero en condiciones hidrostáticas y lo caliento de manera que su volumen aumenta de V1 hasta V2, presión térmica, el trabajo realizado será la presión a la que se encuentra ese lingote multiplicada por el cambio de volumen. Y por supuesto para un gas igual, ¿verdad? La presión a la que se encuentra el gas por el cambio de volumen. Entonces es totalmente independiente de la sustancia de trabajo en estos dos casos, a volumen constante y a presión constante. Ahora bien, la siguiente posibilidad sería usar un proceso a temperatura constante, un proceso isotérmico. Pero en este caso, véase que necesitamos saber cómo se va a comportar la presión con el volumen a lo largo del proceso, siempre que mantengamos la temperatura constante. Eso requiere un conocimiento de la sustancia de trabajo y por eso diremos que vamos a hacerlo con un gas ideal. Es un proceso isotérmico con gas ideal. Veamos entonces, el trabajo sigue siendo la integral de V1 o V2 de P por dV. Si mantenemos la temperatura constante y se trata de un gas ideal, entonces la presión queda dada por nRT sobre V. Y véase que nRT es una constante, porque N es el número de moles en la porción de gas, que estamos suponiendo constante en un sistema cerrado, R es la constante universal y T es la temperatura que por definición de este proceso es constante. De manera que esta expresión nos dice cómo se comporta P con el volumen. Y por supuesto esto
conduce a la ley de Boyle, ¿verdad? La presión varía inversamente con el volumen. Bueno, esto nos permite ahora, ya conociendo la relación entre P y V, sustituirlo en la integral para el cálculo del trabajo, y puesto que nRT es constante lo podemos sacar y obtenemos, ¿verdad?, que el trabajo será nRT por la integral de 1 entre V de V entre V1 y V2. Esta integral da por resultado logaritmo natural, de manera que podemos escribir el trabajo como nRT por el logaritmo de V2 menos el logaritmo de V1, que es el límite inferior. Ahora bien, es cierto que la integral debiera, estrictamente hablando, escribirse como logaritmo del valor absoluto de V, pero dado que el volumen no puede nunca ser negativo, resulta redundante. En nuestro caso podemos prescindir de las barras de valor absoluto y escribir simplemente el resultado como logaritmo de V. Por supuesto, diferenciar los logaritmos es igual al logaritmo del cociente, y eso nos permite escribir el trabajo como nRT por el logaritmo del cociente de volumen. Esta es la expresión particular que nos sirve para calcular el trabajo en un proceso isotérmico con gas ideal. Finalmente vamos a ver un proceso diferente como ejemplo, el llamado proceso politrópico. Este proceso no es un proceso particular, véase que el mismo nombre politrópico en realidad es simplemente decir muchos cambios. ¿Para qué nos sirve entonces? Bueno, vean que nos sirve para representar una serie de comportamientos con una sola expresión, todo dependiendo de qué valor le demos al exponente delta. Entonces vamos a definirlo con esta ley de potencia, diciendo que el producto de la presión por el volumen elevado a un cierto exponente delta, eso permanece constante. Y solo vamos a excluir el caso delta igual 1, delta no va a ser igual a 1, porque en ese caso lo que tendríamos sería el caso de proporcionalidad inversa entre P y V, que básicamente nos conduce al resultado anterior para el proceso isotérmico. Ahora bien, ¿verdad?, solo sería el proceso isotérmico si se tratase de un gas ideal, ¿verdad?, con delta igual 1. Bueno, veamos entonces. Esto lo podemos escribir también como P1 V1 de la delta igual a P2 V2 de la delta entre dos estados dados, un estado 1 y un estado 2 final. Entonces podemos escribirlo de esta manera. O en general, para todos los estados intermedios, P por V a la delta debe permanecer igual. De modo pues que si quiero escribir cómo depende la presión del volumen, lo podemos escribir de esta manera. P igual a la presión inicial por el volumen inicial a la delta. Esto sería una constante dividida entre ese volumen elevado a la delta. En la gráfica se muestran distintos valores. Véase, acá la línea punteada negra representa el caso de igual 1, por eso le he dejado punteada solo como referencia. Ahora bien, si delta es mayor que 1, entonces a partir de un estado inicial 1, donde tenemos P1, V1, todos van a partir de ahí, si es la condición inicial. Vean, si delta fuera 1, la presión empezaría a disminuir a medida que el volumen aumenta en proporción inversa a este. Ahora, si delta es mayor que 1, la presión disminuye más rápidamente, dando por resultado una gráfica como esta roja. Claro, que tanto más abajo depende del valor de delta, ¿verdad? Si delta fuera muy grande, entonces descendería mucho más rápidamente, pero todas las gráficas con delta mayor que 1 están por debajo de la gráfica con delta igual a 1. Otra posibilidad sería tener un delta entre 0 y 1,
lo cual nos conduciría a una gráfica como esta verde, que estaría en la región comprendida entre el eje, o sea, la presión constante, y la línea isoterma o de delta igual a 1. Entonces, toda esta región vamos a tener procesos que pueden ser representados con esta expresión con delta entre 0 y 1. Y todas las gráficas tendrían una forma parecida. ¿Qué cambiaría dependiendo del valor de delta? Bueno, a dónde termina, la que tan rápido disminuye la presión. Mientras más grande delta, más rápido disminuye. Bien, finalmente vean que hay un caso peculiar cuando delta es igual a 0, entonces V1 a la 0, eso es 1, y V a la 0 también es 1, de manera que P sería igual a P sub 1. O en otras palabras, la presión en todos los estados intermedios permanece constante. Entonces, cuando delta igual a 0, nuestra expresión para el proceso politrópico se convierte en la del proceso a presión constante, P igual constante. Bueno, y finalmente, ¿verdad? Si en este caso delta fuera negativo, entonces tendríamos una gráfica creciente, ¿no?, que nos podría servir para representar algún otro proceso. Ahora bien, vea que por la naturaleza de la expresión, acá todas estas gráficas con delta menor que 0 deberían empezar, por supuesto, en el origen, ¿no? Y todas las gráficas con delta mayor que 0 pues tienden asintóticamente, o sea, tienden a infinito a medida que nos aproximamos a presión 0, ¿verdad? O tienden a 0 a medida que aumenta el volumen. Bueno, este es el comportamiento entonces de este proceso politrópico, que nos sirve para describir una diversidad de formas de cambio de la presión, que pudieran ser utilizadas dependiendo de que también representen algún comportamiento experimental. Ok, ¿y el trabajo entonces cómo lo calculamos? Bueno, pues el trabajo seguimos calculándolo como la integral de P de V, solo que ahora P estará dada por esta expresión. Sustituimos entonces en la integral, ¿no?, y obtenemos esta expresión. Como P1 por V1 a la delta es constante, podemos sacarlo de la integral y nos queda esta integral de P, que es una integral fácil de resolver y podemos escribirla de esta manera. Así que esto es V a la menos delta, y entonces se le sumo 1 menos delta más 1, lo puedo escribir como 1 menos delta, ¿no?, entre, por supuesto, 1 menos delta. Y entonces al evaluar en volumen final y volumen inicial obtenemos esta expresión. Reordenando, podemos multiplicar P1V1 a la delta por los volúmenes del interior y nos queda de esta manera: P1 V1 a la delta por V2 a la 1 menos delta, menos P1 por V1 a la delta por V1 a la 1 menos delta. Ok, véase que acá, de este lado, tenemos potencias de la misma base y podríamos entonces escribir la base y sumar las potencias, lo cual significa D más 1 menos D es igual a 1. Pero en este primer término no tenemos la misma base, aquí tenemos V2 y aquí tenemos V1. Ahora bien, ¿verdad?, como P1 por V1 a la delta es igual a P2 por V2 a la delta, según la definición de nuestro proceso, ¿verdad?, entonces podemos sustituir P1 V1 a la delta por esto en nuestro primer término. Y ahora sí, ¿verdad?, que son completamente simétricos, y V2 a la delta por V2 a la 1 menos delta será delta menos 1, perdón, delta más 1 menos delta, eso nos da 1, y acá también, ¿verdad?, delta más 1 menos delta nos va a dar 1. En otras palabras,
escribimos el trabajo como el producto de la presión 2 por el volumen 2 menos la presión inicial por el volumen inicial entre 1 menos delta. Hace que esta expresión para el trabajo la podemos aplicar para cualquier proceso que se ajuste a nuestra fórmula de ley de potencia. Ya que otra vez, si la presión es constante, pues ya sabemos que delta vale 0, 1 menos 0 es 1 y P2 será igual a P1, la presión se reduce a lo que debiera reducirse, a P por delta 1. Y aquí queda claro por qué razón excluimos 1. Véase que si delta igual 1, esta expresión se vuelve indeterminada, no podemos calcular nada. Obviamente, ¿no? Porque cuando delta igual 1, el resultado de la integral no es este que hemos obtenido acá, sino que será logaritmo natural. Entonces, por esa razón hemos excluido ese valor. Bien, véase que más adelante vamos a encontrar el proceso adiabático o así estático con gas ideal y vamos a encontrar que ahí rige una ley de potencia similar. Si bien noten que acá delta es simplemente un valor que nosotros colocamos para ajustar el comportamiento de la presión al proceso observado. No tiene un valor prescrito teóricamente. Ya veremos más adelante en ese proceso adiabático que el exponente toma un valor particular y solamente ese. Pero, dada la forma funcional, la expresión para el cálculo del trabajo va a resultar semejante. Bien, nos quedamos acá por el momento.